Buenos días para todos los que se conectan a través de la plataforma Meet de Derecho y Propiedad, igualmente a todos los que se conectan en este momento a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad. Saludos a todos en esta conexión a nivel nacional para esta capacitación en Derecho de Petición, Acción de Tutela. Hoy nos acompaña la doctora Janet Calderón. Doctora Janet, ¿cómo está? Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Bien, doctora, muchas gracias. Bueno, en el día de hoy, el Centro de Estudios de Derecho y Propiedad, recordamos a todos los participantes, somos una institución para el desarrollo humano, reconocida por Secretaría de Educación Distrital, igualmente la empresa de Derecho y Propiedad, más de 30 años de trayectoria apoyando a todas las personas en asuntos jurídicos relacionados con su trabajo o con su vida diaria. Estamos para servirle. En el día de hoy damos inicio a esta capacitación de Derecho de Petición, Acción de Tutela. La idea es que ustedes puedan aprender mucho, de pronto, pues, cuáles son los lineamientos que deben tener estas dos solicitudes. Y para eso nos acompaña la doctora Janet Calderón. Ella es abogada especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, diplomada en Conciliación en Derecho, jefe del área de Derecho Público, Derecho y Propiedad, y realmente pues una de nuestras mejores docentes. Doctora Janet. Muchas gracias, doctor Kevin. Buenos días a todo el auditorio. Buenos días, doctora. Me place mucho volverlos a acompañar en estas capacitaciones. Hoy vamos a tratar dos temas, dos acciones constitucionales que son de mucho interés para todos, ya que nos tocan directamente como ciudadanos del común. Entonces debemos tener en cuenta que para iniciar son dos acciones constitucionales que protegen derechos fundamentales. Doctora Yané, no la escuchamos. Sí, doctora. Vamos a esperar unos segundos, que hay una conexión por Facebook Live. Me están solicitando que demos unos segundos para iniciar. Entonces vamos a dar como unas pautas de la capacitación antes de iniciar con el tema. Entonces, como les venía comentando, el derecho de petición y la acción de tutela son dos acciones constitucionales que, si bien es cierto, pueden ser iniciadas por cualquier persona para defender intereses propios o intereses ajenos, que ya veremos en el transcurso de la capacitación, es muy importante estar asesorados por un profesional del derecho. Vamos a contar vamos a tratar un tema, o sea, un caso que me ocurrió para que evidenciemos la importancia de estas dos acciones, que pese a que se ven sencillas, deben tener unos requisitos y es muy importante que vayan argumentadas jurídicamente para obtener lo que necesitamos de la administración o de la jurisdicción. Recibimos un usuario acá en el área de Derecho Público que requería iniciar una acción de tutela porque la entidad no le había dado respuesta a un derecho de petición. Entonces pasó a consulta. Cuando íbamos a iniciar la acción de tutela, lo primero que solicitamos los profesionales del derecho para iniciarla y que exigen las entidades es que probemos que se radicó una petición para contabilizar los términos. ¿Qué pasaba? Cuando revisamos el derecho de petición, se evidencia que el señor no había incluido en el escrito la dirección de notificaciones. Sin la dirección de notificaciones, la entidad no le podía responder. Entonces, este pequeño ejemplo es para demostrarle a nuestro apreciado auditorio que, si bien es cierto, son acciones que puede presentar un ciudadano del común, requieren una debida argumentación y unos requisitos mínimos para que podamos obtener la protección del derecho que pretendemos. Por eso es importante que siempre nos asesore un abogado. En el área de derecho público tenemos los abogados especialistas en el área constitucional
que obviamente argumentan muy bien este tipo de acciones. Y a nivel nacional, de igual manera. Estas acciones deben ir argumentadas, si bien es cierto, la norma no lo exige. Hay acciones que van, o sea, hay peticiones que son sencillas, pero hay otras acciones donde se debe argumentar de acuerdo al derecho que pretendamos. No es igual argumentar un derecho de petición de información o una solicitud de documentos que puede llevar un hecho y una petición a solicitar, por ejemplo, la protección de un derecho fundamental como la salud en a la bioconectividad con la salud, porque requerimos ya tocar temas de la Corte Constitucional donde se han protegido en otras acciones o en sentencias de unificación derechos a que no se pueden vulnerar, como lo son interrumpir un tratamiento médico o, por ejemplo, decir que no tienen un insumo o que no tienen un medicamento. Entonces, por eso no podemos indicar que como es una acción que cualquiera puede iniciar, entonces podríamos presentar un documento muy somero y que así la administración nos va a escuchar. Entonces, vamos ya a empezar con el tema para que cada uno de nosotros distingamos y sepamos de qué se trata cada una de las acciones. Entonces, nuestro marco normativo, o sea, las normas que vamos a tratar en esta capacitación, son obviamente la Constitución Nacional. Como ya lo habíamos indicado, el derecho de petición y la acción de tutela pertenece a la Constitución Política del 91, el derecho de petición en el artículo 23 y la acción de tutela en el artículo 86. El derecho de petición está reglamentado a través de la Ley 1755 de 2015 y el artículo 86 en el decreto 2591 del año 91. ¿Qué pasa? Recordemos que el derecho de petición estaba reglamentado en nuestro Código de Procedimiento Administrativo y después en el CEPACA, en la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, por ser un derecho fundamental, debía hacerse una norma aparte porque debe ser regulada directamente por el Congreso de la República y no en una norma de carácter procesal. Entonces es importante que nosotros sepamos que no cometamos el error de incluir en nuestros escritos normas del CEPACA o normas del Código de Procedimiento Administrativo, porque estas normas no son las que regulan la petición, son la Ley 1755-2015, especialmente creada para regular el derecho de petición. La Constitución Nacional en el artículo 86 regula la acción de tutela. Esta acción de tutela, como a veces lo indican, es algo novedoso en la Constitución, sin embargo, no es cierto. La Constitución del 86 también traía una tutela, pero no se llamaba así. Entonces fue como la novedad, fue como la herramienta más fuerte que presentó la Constitución. Y esta se reguló en un decreto 2591 del 91 que sigue vigente a la fecha, a pesar que ha tenido modificaciones, sobre todo en reglamentación de competencia. El decreto reglamentario 1983 de 2017, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque es el que determina las competencias para la acción de tutela. Vamos a verlo más adelante, pero les voy dando como una indicación. La acción de tutela, dice el artículo 86 que se puede presentar ante cualquier juez. Sin embargo, este decreto reglamenta las reglas de competencia para que no conozcan siempre los mismos jueces, sino que haya algo más distribuido, algo más equitativo. Y el acuerdo 02 de 2015, que es el que regula todo sobre la acción de revisión que se presenta en las acciones de tutela cuando no son impugnadas o cuando siendo impugnadas son confirmadas en la segunda instancia. Y requerimos que la Corte Constitucional les haga una revisión, o sea, una selección para revisión. Continuemos, por favor. Continuemos. Entonces, primero, ¿qué es el derecho de petición?
Entonces, como lo indicábamos al comienzo, es un derecho que tienen todas las personas. Como lo sabemos, ¿quién es una persona? Entonces, es una persona quien respira, también ya sabemos que, aunque sea por un segundo, pero que los no nacidos también tienen derechos. Entonces, por lo tanto, ya incluimos esas modificaciones al significado de persona, como lo teníamos inicialmente en el Código Civil. Entonces, de presentar peticiones respetuosas. Entonces, lo primero que tenemos que indicar es que la petición debe ser respetuosa o si no, no va a ser recibida por la entidad o autoridad. Cuando la petición no es respetuosa, ¿qué hace la autoridad? La regresa y le indica al peticionario que la adecue. Y si no la adecua, pues se entiende por rechazada. Entonces, los motivos que nosotros podemos tener para hacer petición pueden ser de interés general o particular. Sabemos que, por ejemplo, si tenemos un problema en el barrio de basuras en un parque, nosotros podríamos hacer una petición conjunta, firmada por todos. O en interés particular, por ejemplo, ante una entidad, porque nos ha llegado un recibo de servicios públicos en una suma que no corresponde al consumo habitual. Entonces vamos de lo general a lo particular. Y obtener una resolución, una respuesta por parte de la entidad. Eso es un derecho de petición. Continuemos, por favor. Entonces, las modalidades del derecho de petición, ¿cuáles son? Entonces, bien sabemos que las entidades, desde la creación de esta ley, se indicó que debían tener todas como servicio al cliente, PQRS, porque todas las peticiones, o sea, las quejas, los reclamos, deben tener el término de la petición, porque es el ciudadano que se quiere comunicar con la administración y lo hace a través de una de estos requerimientos. Entonces, formular consultas, solicitar la prestación de un servicio, requerir información o solicitar un documento. Continuemos, por favor. Entonces, como lo indicábamos, hay que tener mucho cuidado con esto. Las peticiones pueden ser verbales, porque si decimos que cualquier ciudadano puede presentar la petición o cualquier persona, eh, hasta una persona jurídica a través de su representante legal. Entonces, hay peticiones verbales, porque nosotros somos un país donde todavía hay un porcentaje de analfabetismo. Entonces, si hay una persona que no sabe leer y escribir, ella también puede presentar peticiones. Entonces, esto es para contenido es para una petición escrita. Si es una petición verbal, pues la hacen verbal, pero la entidad debe suministrar como un radicado o un número para contabilizar los términos y para que la persona sepa que la petición fue recepcionada, o sea, para una organización de la entidad. Entonces, obviamente, la asignación a la autoridad que se dirige, y ahí es donde les digo que es importante el abogado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las autoridades tienen jefes, o sea, toda autoridad siempre tiene un superior o tiene oficinas. Si nosotros radicamos la petición, por ejemplo, en Ministerio de Defensa, les voy a poner un ejemplo básico, radicamos una petición en Ministerio de Defensa, pero necesitamos que la Armada sea la que nos conteste. Para nosotros, del común, pensamos, Ministerio de Defensa me deben responder, la Armada es del Ministerio de Defensa, ellos tendrán que responder. Sin embargo, no es así. Armada, Ejército, Fuerza Aérea pertenecen al Ministerio de Defensa, pero ellos son instituciones independientes porque tienen una responsabilidad administrativa, una autonomía. Ellos no tienen esa autonomía económica, pero para responder peticiones sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Ministerio de Defensa me va a decir, yo no soy el competente para responder la petición y ellos no nos la van a regresar. Ellos hacen una revisión interna de la petición, pero ahí habremos perdido 20 días hábiles. ¿Por qué? Porque mientras la retorna a la entidad que corresponde son 5 días y mientras la entidad vuelve y se le cuenta el término son 15. Entonces, a veces nosotros vemos que la acción sí se puede presentar, sí, no me exigen nada, sí, yo puedo presentarla, claro, pero vamos perdiendo tiempo y el tiempo es lo que a veces no tenemos, sobre todo en derechos fundamentales.
¿sí? Como son la salud, como la vida, como es la educación, como a veces son riesgos inminentes que debemos evitar. Y si ya pasaron 20 días hábiles, serían como un mes. Y si ese error pues es cometido por bueno, un usuario, nosotros vamos a tener que solucionarlo, pero con los mecanismos legales, que cuáles son la espera, porque debemos explicarle que la ley 1755 indica que cuando entregamos una petición o radicamos una petición ante una autoridad que carece de competencia, el término a él se le debe respetar, porque él no conocía la petición que se radicó inicialmente. Entonces, no le podríamos contabilizar los días que ya perdimos, sino inicia para ellos de nuevo. Entonces, de ahí la importancia que estemos siempre asesorados por un abogado. Entonces, el objeto de la petición, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nos dice siempre nuestra jefe, la directora jurídica, que en la petición de una vez solicitemos todo lo que necesitamos, porque ponemos solamente necesito un documento y cuando me llega ese documento, ay no, y también necesito otro. Siempre debemos pensar que el tiempo es el que está corriendo en contra de nosotros, entonces debemos hacer una petición, si bien es cierto, comprensible y sucinta, pero que se vaya de una vez con todas las solicitudes, porque cada una va a tener un término diferente. Entonces es importante que seamos muy inteligentes al momento de hacer la petición. Las razones en las que fundamento la petición. Entonces las razones son los hechos. ¿Por qué necesito el documento? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Necesito copia de la historia clínica para presentar en el lugar donde laboro. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Pues que tuve una cita médica en X institución, presenté una incapacidad, la empresa me está solicitando copia de la historia clínica obviamente para sus archivos y para demostrar que sí estoy incapacitada, y mi petición será pues la solicitud de la historia clínica. Esa es así en una petición sencilla, pero con unos hechos, obviamente que deben ser de tiempo, modo, lugar, no lo olvidemos. Debemos decir quiénes somos, las fechas y los hechos bien claros y detallados y cronológicos. No empezamos, nací, después por allá necesito una historia. O sea, las peticiones no las debemos tomar como algo a la ligera, como algo que no interesa si se va bien o se va mal, porque es una autoridad administrativa la que está recibiendo la petición y la que nos dará la respuesta. Una relación de documentos, si es que vamos a llevar documentos. Por ejemplo, en el caso que les puse, pues podríamos anexar fotocopia del documento de identidad y de pronto de la incapacidad que ya tenemos nosotros, para que a ellos les quede más fácil la búsqueda. Siempre es en pro a que nuestra respuesta sea la más idónea y la más rápida. Si nosotros le damos a la entidad como unas fechas, unos argumentos, ellos no van a tener que ponerse a buscar entre todo el mundo documentos, sino ya van a tener algo más delimitado. La dirección donde se reciben las notificaciones, como lo poníamos en el ejemplo del comienzo, si la entidad no sabe a dónde nos va a enviar la notificación, pues obviamente no nos va a enviar la respuesta. Es muy importante con las nuevas tecnologías y las nuevas medidas que se están adoptando, pero no por esta crisis. El área de derecho administrativo y la empresa ya radicaba peticiones y recibía respuestas a peticiones vía correo electrónico. Entonces es muy importante saber que la entidad está siempre presta con políticas de cero papel a recibir y a entregar peticiones por escrito. Entonces mucho cuidado cuando vamos a poner una dirección electrónica. No podemos omitir números, no podemos omitir letras, porque si no el correo va a quedar pues cerrado y no van a tener dónde responder la petición. Y si nosotros iniciamos una acción de tutela y nosotros mismos pusimos el correo mal, pues obviamente nuestra acción será improcedente y habremos desgastado a tres personas. Al peticionario, o sea, nosotros mismos, a la Administración de Justicia con la acción de tutela y a la Administración por haberle radicado una petición que no era completa. Nombres y apellidos obviamente del solicitante, pero como ya dijimos, o del apoderado,
pero ya dijimos, para las peticiones escritas. Y la firma, cuando fuera el caso. Como ya sabemos, cuando son peticiones electrónicas, la firma se entiende que es el correo electrónico. No están exigiendo ni firma escaneada, nada. El decreto 806 de 2020, no lo perdamos de vista, eliminó la firma totalmente. Entonces, solamente nos están exigiendo que vaya el nombre. No, esto es solamente para cuando fuera el caso, porque pese a que haya virtualidad, también hay entidades que están recibiendo peticiones de manera presencial. Entonces, en esos eventos, la firma sí irá, ¿no? Por obvias razones. Continuamos. Lo que hablábamos de las peticiones incompletas. Cuando una autoridad evidencia que una petición está incompleta, ellos lo que hacen es que dentro de los 10 días siguientes nos dicen su petición está incompleta y nos dan el término de un mes para que la completemos, so pena de desistimiento de la petición. Entonces, un mes, o sea, ahí llevaríamos 40 días perdidos por una petición incompleta. Entonces, no pensemos que el derecho de petición o que la acción de tutela, que es cual ciudadano, que la podemos hacer como sea, no. Si está incompleta, ya llevamos 40 días perdidos. Entonces, nadie tiene 40 días para requerir una información que a veces es urgente. Entonces, es muy importante que vayan con toda la información, con los hechos, con las peticiones, lo que indicamos en la diapositiva anterior. Y cuando obviamente son verbales, la autoridad será la que deba obtener la información que ellos consideren necesaria para dar resolución a esa petición. Continuemos, por favor. Entonces, hablábamos de unos términos para resolver la petición. Los términos, por regla general, todas las peticiones se resuelven en 15 días hábiles. Pero hay peticiones que tienen otros términos. ¿Cuáles son las excepciones a estos términos? La petición de documentos y la petición de información se debe resolver en 10 días. So pena que opere el silencio administrativo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a detenernos ahí un poco, porque si yo solicito la copia de mi historia clínica, la entidad no va a tener 15 días, va a tener 10 días para responderme que puedo pasar por mi historia clínica. Si ellos no me responden en 10 días, opera el silencio administrativo positivo. Recordemos que la regla general siempre es el silencio administrativo negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que cuando la entidad no me responde, me está negando el derecho. ¿Qué quiere decir positivo? Que cuando no me responde, está accediendo a mi derecho. Como yo pedí un documento, ellos guardaron silencio, quiere decir que me lo van a entregar y yo puedo presentarme dentro de los 3 días siguientes ante la autoridad para que me entregue los documentos que yo solicité por haber operado el silencio administrativo positivo. Y la petición de conceptos, esta petición se hace ante autoridades judiciales o ante autoridades administrativas. Por ejemplo, que yo tengo una duda con respecto a si una persona que goza de pensión o de asignación de retiro y quiere trabajar en una entidad privada, si debe cotizar a salud y a pensión. Entonces yo digo, bueno, pues la norma me dice una cosa, pero yo he visto antecedentes que me dicen otra, pues yo le voy a hacer una consulta al Ministerio de Trabajo. Sí, le voy a hacer una consulta, le voy a pedir un concepto y que ellos me indiquen si de verdad yo debo pagar salud y pensión, porque como yo ya estoy pensionado, se me hace que yo no tengo que pagar, que estoy haciendo como un pago doble. Entonces yo voy a pedir un concepto. Recordemos que los conceptos no vinculantes. No quiere decir que este concepto yo vaya a irlo a presentar y fue que la entidad me dijo que no. Es un concepto. Y no es vinculante, quiere decir que el administrado lo toma como una herramienta para su convicción, pero no es una prueba ante el juez o ante la autoridad para decir, ellos me dijeron que no cotizara salud y pensión. Es para mi claridad.
porque son autoridades o las altas cortes que tienen un bagaje jurídico y una experiencia, de pronto nos va a dar tranquilidad para tomar una decisión. Continuemos. Entonces, lo que hablábamos cuando la autoridad carece de competencia para resolver, ¿sí? Lo que hablábamos del Ministerio de Defensa y las tres entidades que lo conforman. Entonces ellos simplemente dicen, llegó una petición, ya la recibí, porque como no me puedo negar a recibirla, le voy a dar el trámite, y es dentro de los 5 días siguientes indicarle al administrado que yo no soy el competente, decirle quién es el competente, remitírsela e indicarle que se va a volver a contar el término a partir de ese momento, ¿no? Los 15 días. Continuemos. Bueno, el derecho de petición quedó agotado en esos términos. Entonces, pasamos a la acción de tutela. La acción de tutela protege vulneración a derechos fundamentales, pero tengamos en cuenta que también es un mecanismo para hacer revisar sentencias, que esto sí es una novedad, porque para nosotros, digamos, para todo el auditorio, abogado y no abogado, nosotros sabemos que hay 2 instancias, que nosotros tenemos un juez y después hay otro juez que nos va a revisar nuestras demandas. Pero de ahí, si nosotros seguíamos insistiendo en que los 2 jueces estaban equivocados. Entonces hay una acción constitucional, que es la acción de tutela, para que se revisen esos 2 fallos y ya quedemos más tranquilos. Pues ya vamos a decir, ya 3 jueces y más de altas cortes, pues no están equivocados. Entonces de pronto el equivocado soy yo y ya definitivamente debo resignarme a que perdí. Pero la acción de tutela es nuestra herramienta. Entonces, derechos fundamentales y revisión de sentencias. Continuemos. Entonces ya dijimos que la acción de tutela es un procedimiento preferente. ¿Qué quiere decir preferente? Que a pesar que lo conoce la jurisdicción, su tiempo para resolver es muy corto, no como estamos acostumbrados, como ¿cuánto se va a demorar mi demanda ante el despacho? 5 años, 4 años, no, es preferente porque prácticamente nuestros jueces están dedicados a la acción de tutela, porque se vulneran muchos derechos. No quiere decir que la administración vulnera muchos derechos, sino que a veces nosotros no sabemos agotar de una manera correcta la vía administrativa y nos vamos siempre ante el juez de tutela. Y el juez de tutela, por eso, a veces, pese a que sea una acción improcedente, ellos deben hacerle todo el trámite a la tutela. Entonces, por eso insisto, el abogado es quien nos va a llevar por el camino para indicarnos, no, mire, la acción de tutela no es el mecanismo que usted debe escoger por estas razones, o es el mecanismo que usted debe escoger y la debemos argumentar de esta manera, porque ya la Corte Constitucional en otros casos, con iguales supuestos fácticos y probatorios, ha fallado de esta manera. Entonces es importante, por eso, siempre estar asesorado. Es sumario y busca protección inmediata de derechos fundamentales. Continuemos. La acción de tutela, obviamente, es un mecanismo subsidiario. ¿Por qué es subsidiario? Porque uno de los requisitos es que no haya otro mecanismo para la protección de nuestros derechos, o que habiendo otro mecanismo se pretenda la protección de un derecho para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, ¿qué podríamos decir con, por ejemplo, para el perjuicio irremediable? El ejemplo clásico de la persona que necesita acceder a una pensión de invalidez o de vejez y la administradora le indica que él no tiene derecho.
Entonces nosotros sabemos que debemos iniciar una demanda, ¿no? Una demanda en contra de la administradora, pero decimos no, con una tutela, argumentando, por ejemplo, que la persona es de la tercera edad, que padece unas enfermedades que podrían ocasionarle su muerte. Entonces el juez de tutela de manera preferente podría asumir el conocimiento de esa tutela y a través de una medida cautelar indicar que se le asigne la pensión hasta que el juez decida si ella tiene o no derecho, la persona, ¿no? Si tiene o no derecho. Entonces el juez de tutela dice, vamos a protegerle su derecho a la vida, a la dignidad, al mínimo vital, hasta que un juez de la República decida sobre si tiene o no derecho a su pensión. Entonces, por eso decimos que, pese a que ella es subsidiaria, hay casos en los que el juez de tutela interviene. Otra vez la importancia de la asesoría jurídica. ¿Sí? Me pasó que uno estaba confundido, que iba a iniciar una acción de tutela porque lo habían retirado de la fuerza pública. Entonces nosotros le decíamos, no, es que la acción de tutela es subsidiaria, entonces nosotros debemos iniciar es una acción contenciosa. Entonces él insistió que no, inició una acción de tutela y cuando pretendió iniciar la acción contenciosa administrativa se habían vencido los 4 meses. Entonces no podemos, por eso insisto, no podemos dejarnos guiar porque la acción de tutela es la que nos sirve para todo, no, ella es subsidiaria. Entonces si nosotros tenemos un mecanismo que es una demanda, nosotros no podemos irnos por el camino de la tutela, o si nos vamos a ir por el camino de la tutela, debemos hacerlo de manera paralela. ¿Cómo es esto? Entonces, iniciamos nuestra demanda en la jurisdicción que corresponda y la tutela para lograr evitar un perjuicio irremediable, pero no dejando de lado la acción que corresponde, porque todas las acciones tienen unos términos, y son términos obviamente perentorios y que no podemos revivir. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, ya dijimos que la acción de tutela la puede interponer cualquier persona a nombre propio, la puede interponer a través de apoderado judicial. Recordemos que cuando es a favor de menores de edad, lo hacen sus papás en calidad de representantes legales. A través de apoderado judicial, en calidad de agente oficioso. ¿Qué es el agente oficioso? Como sabemos, el agente oficioso es la persona que inicia una acción sin que haya un interés de su parte ni que medie un mandato. Entonces, el clásico ejemplo de los vecinos que se van de viaje y hay una fuga de agua, se inunda todo, entonces el agente oficioso es su vecino que toma contacto con acueducto, toma contacto con alcaldía, ¿sí? Para que se mitigue el problema, porque los vecinos se fueron de viaje por un mes. Entonces, ese es el agente oficioso, aunque en términos coloquiales, jurídicos, pues, tiene unos requisitos, pero no vamos a ahondar en esta figura. El defensor del pueblo y el personero municipal son los que pueden iniciar las acciones de tutela. Continuemos. Bueno, entonces ya dijimos, ¿cuándo procede la acción de tutela? Cuando hay una acción o una omisión por parte de la autoridad. Por ejemplo, en el caso del derecho de petición que no nos responde, en el caso que nos niegan una cita médica, en el caso que nos niegan, por ejemplo, la entrega de un documento, pero vamos a ver eso en los documentos sujetos a reserva. Ahorita lo tocamos. Si se me pasa por alto, alguien del público me indica que faltan los documentos sujetos a reserva. Entonces, cuando haya violado o pretenda violar un derecho fundamental, recordemos, derechos fundamentales. Continuemos. El contenido de la solicitud, entonces la acción de tutela debe indicar unos hechos para argumentar por qué nuestro derecho se considera vulnerado. Entonces es importante, como lo indicamos, tener la prueba de la vulneración. En el caso típico de la petición, puedes tener la petición radicada, ¿sí?
el derecho que se considera vulnerado, pero no con norma, sino qué derecho se considera vulnerado. Por ejemplo, la petición, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la administración de justicia, el derecho a la seguridad, bueno, a la salubridad, el derecho que es fundamental vulnerado. Los documentos que pretendamos hacer valer también, y ya sabemos que la acción de tutela se puede presentar sin ninguna autenticación. Entonces, debemos tener cuidado que la acción de tutela, nosotros solamente podemos radicar una tutela por los mismos hechos y los mismos derechos, porque la acción de tutela lleva dentro, en su inmersa, so pena de inadmisión, es un juramento que se entiende presentado con el documento y debe quedar ahí expreso, que no se ha presentado una acción de tutela por los mismos hechos y los mismos derechos, so pena de temeridad. La temeridad es sancionada, ¿sí? Entonces no quiere decir que como este juez me la negó, entonces voy y la presento allí, la presento acá, la presento... No. Primero, porque lo estamos jurando. Y segundo, porque las autoridades tienen bases de datos donde pueden demostrar que la persona está radicando tutelas en varios despachos para ver en cuál le prospera. ¿Sí? Entonces eso es importante indicárselo a nuestros usuarios. Una sola tutela por los mismos hechos y los mismos derechos, igual que las acciones normales. Continuemos. Continuemos. Bueno, entonces, ¿quiénes son competentes para conocer la acción de tutela? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué dice el artículo 86? Que lo conoce el juez o el tribunal de la jurisdicción donde se vulneró el derecho. Entonces, inicialmente, nosotros podemos decir que solamente hay una regla para conocerlas por la jurisdicción, que es el lugar donde ocurrió el hecho. Entonces, la entidad que vulneró mi derecho está en Bogotá, entonces yo inicio una acción de tutela en Bogotá ante cualquier juez de la República. ¿Sí? Esa es la regla general y esa es la regla que se mantiene. Pero, si vamos a la práctica, los despachos nos dicen, ¿qué autoridades? Policía Nacional. No, eso no es en esta jurisdicción, sino es en la jurisdicción del circuito. O sea, no es municipal, sino es circuito. Y devuelven a la persona. Si es, obviamente, si es un abogado, es una persona un dependiente judicial, que son estudiantes muy adelantados y muy inteligentes, ellos van a decirle, el artículo 86 dice que usted me debe recibir la acción de tutela porque es la jurisdicción donde se vulneró mi derecho. Pero si es una persona que no tiene de pronto este conocimiento, pues se va a ir mientras va al otro despacho, no sabe dónde queda, pues va a estar triste y va a decir, bueno, nadie me la quiere recibir, entonces por eso la importancia de la asesoría. Es donde ocurre la vulneración del derecho. O sea, si me lo vulneraron en Bogotá ante cualquier juez o cualquier tribunal. Más adelante vamos a ver unas reglas de reparto, pero también vamos a ver qué han dicho las altas cortes sobre estas reglas de reparto. ¿Sí? Entonces, acá hay una excepción a esos jueces y tribunales, que dice que es cuando están dirigidas contra la prensa y los medios de comunicación ante los jueces del circuito del lugar. Entonces no podemos decir, ah, bueno, entonces vamos a radicarla en un penal. No, porque ya nos están diciendo que es en los jueces del circuito, de ese lugar, ¿no? Pero circuito. Continuemos. Continuemos. Entonces, ¿cuál es el término para que el juez decida la acción de tutela? Cuando decíamos que es una acción expedita, es porque él tiene 10 días para decidir la acción de tutela y 20 días cuando se va en impugnación, o sea, cuando voy a la segunda instancia. Entonces vamos a ver que es muy rápida, ¿no? Es lo más veloz que tenemos acá y se ha respetado, y es cierto, la acción de tutela funciona, pero la debemos utilizar para lo que corresponde, no para todas las acciones, ni todo pretenderlo solucionar a través del mecanismo de la tutela, sino con las reglas que corresponden.
Entonces es muy importante que sepamos que el juez de tutela siempre se va a comunicar con nosotros, lo han hecho, ellos ya estaban súper adelantados, vía telefónica. Entonces es importante que nuestro derecho de petición y nuestra acción de tutela lleve nuestro teléfono, porque ellos nos llaman, nos dicen, señora Janet Calderón, su petición ya fue resuelta. Sí, señor. Ah, bueno, me cuelgan y ya me sale un fallo diciendo se entiende superada la tutela porque ya le contestaron. Entonces, de ahí la importancia que nosotros siempre le suministremos a las autoridades administrativas y a los jueces toda la información que requieren, más en los tiempos modernos, donde nosotros debemos estar siempre a la vanguardia con toda la tecnología y todo lo que nos ofrece las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ya los jueces, como lo indico, ellos están súper avanzados con el tema de la virtualidad y la tecnología. Continuemos. Es importante que el decreto 2591 ni ninguna norma nos indica el término para presentar una acción de tutela. Hasta la sentencia de unificación 02201-2014 del Consejo de Estado, donde indicó que el requisito de inmediatez es de 6 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pese a que para mí inmediato, o sea, inmediatez es prácticamente que si a mí se me vencen los 15 días hoy, yo ya mañana quiero que mi derecho esté acá, o sea, que ya esté resuelta mi petición. Entonces, es un término largo, pero así lo dijo el Consejo de Estado, son 6 meses. Entonces yo tengo 6 meses para decirle al juez que se vulneró un derecho, que considero vulnerado un derecho. Entonces es un término extenso, pero no perdamos de vista que como hay peticiones muy sencillas, hay peticiones muy complejas. Entonces, por ejemplo, que nosotros queramos argumentar que una sentencia de dos jueces de primera instancia se equivocaron, pues 6 meses van a ser poco para todo lo que tengo que hacer como abogado para demostrarle a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema de Justicia que los dos jueces se equivocaron, ¿sí? Porque la competencia para conocer de esas acciones de tutela son la misma corporación, pero en su sala plena. Entonces, imagínense convencer a todo el Consejo de Estado, pues 6 meses se van a hacer poco para conseguir todas las pruebas, para conseguir los documentos, para argumentar. Entonces, siempre de la mano de un profesional del derecho, sobre todo en estas acciones. Podríamos pensar, no, es que el derecho de petición es digamos, algo sencillo, no necesito, la acción de tutela también es sencilla. No, porque si la encaminamos de manera errada, nunca vamos a obtener lo que necesitamos. O sea, que son acciones que pues, nos van a proteger. Pero pues a lo imposible nadie está obligado. Si nosotros al juez no le probamos, el juez no nos va a otorgar el derecho, ¿no? Continuemos. Entonces, ¿qué debe contener el fallo de tutela? Entonces, obviamente el nombre y la identificación de quien solicitó, qué derecho se tuteló, quién fue el que vulneró el derecho, y obviamente el término que se le da a la entidad para que de manera inmediata proceda a restablecer ese derecho. Son 48 horas. Entonces, por eso siempre nuestras sentencias de tutela dicen que en el término de 48 horas la entidad debe responder de fondo la petición. Entonces, obviamente también se debe indicar que esta acción, contra esta acción procede la impugnación y el término. Porque, ¿qué pasa? La administración y la jurisdicción, cuando son acciones constitucionales, siempre nos indican el término, porque se dirigen tanto a abogados como a personas que no son abogados, entonces deben ser muy claros. ¿Sí? Continuemos. La impugnación. Entonces hablábamos que la impugnación es el recurso que procede cuando nuestro derecho ha sido negado en primera instancia. O sea, el juez dice, no, usted no tiene derecho porque la administración sí le dio respuesta. Entonces yo tengo 3 días para impugnar esta decisión
ante el superior y demostrarle por qué mi derecho sí está vulnerado. Y se llama impugnación para la tutela, lo que en otras acciones es apelación. Continuemos. Entonces, habíamos hablado de la revisión de la Corte Constitucional. Entonces, la revisión es cuando la decisión no fue impugnada y resulta que para la Corte es algo extraño, porque, por ejemplo, era un derecho fundamental a la salud. Entonces ellos dicen, pero ¿por qué la persona no impugnó? ¿Será porque se le pasó el término? ¿Porque pensó que los días no no eran 3? O sea, que se confundió, los contó mal. Entonces ellos hacen una selección en primera instancia de las sentencias que no son impugnadas, o sea, que no van a segunda instancia, sino que la persona como que dice, pues mi derecho está vulnerado, pero yo dejo así. Entonces entran a una selección de la Corte. Y en segunda instancia también entran a selección de la Corte. Entonces en las dos hay una selección, pero ellas entran todas las acciones de tutela a un listado y se seleccionan de acuerdo a unas reglas, que las vamos a ver ahora. Entonces ya sabemos, impugnadas y no impugnadas, porque se tenía como la convicción errada que solamente las que no impugnábamos eran las que iban a revisión, pero las de segunda instancia también. Continuemos. ¿Sí? Entonces las reglas de la revisión, ¿cuáles son? Este acuerdo es muy importante y quiero que lo apunten y lo lean porque son las reglas de la revisión. Entonces ese acuerdo nos dice cómo está distribuida la Corte Constitucional para revisar, en qué criterio se apoya para seleccionar las acciones de tutela. Entonces los criterios objetivos es porque ellos requieren unificar la jurisprudencia. Entonces de ahí es que nosotros vemos las sentencias unificadas. Entonces decimos, por ejemplo, en todo el tema de pensiones, ellos dicen, seleccionan las tutelas, más o menos el tema. Entonces dicen, bueno, tantas tutelas de este tema. Por ejemplo, hablemos de la capacitación de la doctora Janet Moncada. ¿Cuántas personas ya habrán superado esos 10 años que le están pidiendo colpensiones para volver a su régimen de prestación de prima media con prestación definida? Entonces ellos dicen, bueno, pero esto se está yendo todo ante la jurisdicción laboral, ¿no sería mejor comunicar un criterio para que esas personas se les pueda reducir ese tiempo o puedan acceder a su pensión en ese régimen? Porque ya pues son tantas las tutelas que se habrán presentado, tantas las acciones. Entonces esa es una de las reglas, su unificación de jurisprudencia o porque sea un asunto novedoso. Entonces ellos dicen, vamos a unificar también, también vamos a revisarlas. Entonces por eso es que las seleccionan así. Entonces es importante que más o menos como ellos tienen derechos vulnerados, entonces los jueces les dicen, bueno, aquí hay tantos derechos vulnerados por este mismo asunto. Por ejemplo, una EPS y los vulnera por tal situación, por ejemplo, porque no tiene dinero para comprar insumos. Entonces vamos a hacer revisión de esas tutelas que llegan por ese mismo sentido y vamos a unificarlas, a tomar una decisión para que todos los jueces cuando les llegue esa misma tutela la fallen de esa manera. ¿Listo? Los objetivos, porque es la urgencia por proteger un derecho. Hablábamos de las que no fueron impugnadas, porque de pronto es una persona de la tercera edad, vulnerable, le llegó el telegrama, usted no tiene derecho y pues la persona se quedó ahí con su telegrama, no tiene quien la asesore, tampoco buscó ayuda, se venció el término los 3 días, entonces pero la corte dice, esto está raro, y la selecciona, ¿sí? Entonces es un criterio ya subjetivo. Y obviamente los complementarios, para evitar la corrupción y para proferir decisiones contra pronunciamientos, para proferir pronunciamientos que se hayan tomado por una autoridad internacional. Entonces, de pronto algo que nos sirva, por ejemplo, también el tema de ayer que ponía uno de los usuarios.
que se ha cotizado en otro país. Entonces, esos son los criterios complementarios para ellos poder asumir, por ejemplo, que la persona indicara eso en una tutela. Yo coticé en el exterior y ahora acá no me quieren reconocer esa semana. Entonces va ante el juez de tutela y el juez de tutela debe ir a un criterio complementario, que era lo que nos indicaba la doctora Mónica. Debe verificar qué se ha tratado internacionalmente, qué tenemos nosotros en convenios con ellos, o sea, que el derecho comparado, bueno, esos son los criterios complementarios y esas son las reglas de la revisión. Por eso ese acuerdo es tan importante, para que lo tengamos en cuenta. Continuemos. Otras reglas que trae este acuerdo, ¿sí? Son cuáles son las sentencias que por excelencia se llevan a la revisión y qué término tenemos nosotros. Una de las reglas más importantes que yo encuentro en este acuerdo es nada más y nada menos el término que hay entre el auto que decide no seleccionar y la posibilidad de hacer una insistencia de revisión. Recordemos que en la revisión están todas las sentencias, están todas en un listado. La corte dice voy a seleccionar estas y sale un listado de las que no se van a seleccionar, se notifica a través de un auto. Entonces dice, señores ciudadanos, tales sentencias no fueron seleccionadas para revisión. Entonces hay una insistencia para que esto se haga y ese término para insistir es de 15 días. Entonces, si se nos pasan esos 15 días, ya no habrá posibilidad de acudir, o sea, de insistir, ¿sí? Entonces, ¿quién puede hacer esta solicitud de revisión o esta insistencia de revisión? Entonces, un magistrado titular, el Procurador General de la Nación, o sea, el Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, obviamente, el defensor. Entonces, son las personas que pueden solicitar la revisión y la insistencia, un ciudadano. Pero sabemos que debe ir argumentada la insistencia, ¿no? Entonces, si lo va a hacer un magistrado, lo va a hacer el Ministerio Público, obviamente ellos llevan unos argumentos de peso y es sobre todo con los criterios objetivos, que es de unificar la jurisprudencia. Si es de un ciudadano, entonces él ya se irá más por el criterio subjetivo. ¿Por qué es importante que la Corte revise exclusivamente mi tutela? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué me hace tan especial? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que esta revisión sea fundamentada y argumentada por un profesional del derecho. Continuemos, por favor. Vamos a ver el incidente de desacato. El incidente de desacato es cuando la autoridad, dentro de los 48 horas que le dio el juez de primera instancia o el de segunda en su confirmación, no acató lo que se le indicó, no le dio protección inmediata a mi derecho fundamental. Entonces, ante el mismo juez que protegió mi derecho, yo radico un incidente de desacato, ¿sí? Donde le indico a la autoridad al juez que la autoridad no cumplió con lo ordenado por él, que era dentro de las 48 horas resolver mi petición, por ejemplo, de traslado a otra jurisdicción. Entonces, yo le indico eso y él me dice, bueno, autoridad administrativa, usted debe acatar mi decisión porque yo soy un juez de la República y yo puedo solicitar dentro de este incidente de desacato el arresto del representante legal, obviamente de la entidad que incumplió, la multa, todo esto es principal. O sea, yo lo puedo pedir todo, o puedo pedir algo y el juez también puede terminar, ¿no? Pues puede decir, sí, va a ir con arresto o no, va a ir con multa. Esto es una ponderación de solicitudes y una ponderación de situación. El juez dice, no, es que yo leí 48 horas, pero él tiene que accionar como 10 áreas. Entonces, sí, como que voy a decirle, es multa, no es arresto, ¿no? Entonces, todo es una ponderación.
pero yo lo puedo solicitar en el incidente. Continuemos. Hay una acción disciplinaria para quien incumple, ya sabemos, es una falta gravísima. La falta gravísima da destitución, pero no vamos a entrar tan lejos, pero es una falta disciplinaria, ¿no? Para quien omite dar cumplimiento a lo ordenado por el juez, y una acción penal porque es un fraude a resolución judicial o un prevaricato por omisiones, entonces es gravísimo, ¿no? Ya sabemos que debemos cumplir lo que dice el juez. Continuemos. Aquí es donde les digo que vamos a hablar de las reglas de reparto. En este decreto, perdón, en este decreto reglamentario que se expidió en 2017, ¿sí? Donde hablamos de unas reglas de reparto. Estas reglas de reparto son 11. Entonces, voy a recomendar que nosotros le demos una lectura detallada, pero aquí las vamos a indicar de manera rápida, pero sí las 11, obviamente. ¿Contra quién y quién conoce? Entonces, contra cualquier autoridad de orden departamental o distrital, jueces municipales. Entonces ya sabemos, ¿no? Distrital, alcaldía, juez municipal. Ante una autoridad nacional, siempre conoce el juez del circuito. Policía Nacional, juez de circuito. Contra el presidente de la República, el contralor, el fiscal, siempre un tribunal superior o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuando es contra un fiscal o un procurador, siempre es el superior funcional. Entonces, si es contra un fiscal delegado, el fiscal general. Contra un juez o tribunal, también será su superior. Entonces, el juez 53 del circuito, entonces, ¿quién es el superior? El Tribunal Administrativo. Sí, administrativo, entonces, juez 53 administrativo, conoce el Tribunal Administrativo, una acción de tutela en contra del juez. Los consejos seccionales de la judicatura, también el superior jerárquico, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en la misma corporación, pero en su sala plena o en su sala de decisión. El Consejo Superior de la Judicatura, también ante su sala de decisión, en sus salas plenas. Los tribunales de arbitraje, solamente cuando sea recurso de anulación. Y autoridades administrativas serán repartidas ante tribunales superiores de distrito judicial. Entonces, ¿qué es importante de estas reglas de reparto? Recordemos que yo indiqué que el artículo 86 decía que quien conoce quién es el juez de tutela competente es donde ocurrió la vulneración del derecho. Este decreto habla de las reglas de reparto para una organización, pero ningún juez se puede negarme a recibir una tutela, más cuando se trata de un derecho fundamental, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir, como no me lo trajo ante el juez, ante el tribunal, no, vamos a poner el ejemplo de sanidad. Sanidad es de la Policía Nacional, si es sanidad de la policía, iría ante un juez del circuito. Pero yo la radico ante un juez municipal de Bogotá y también sería sanidad en Bogotá. Me la debe recibir el municipal, porque este decreto reglamentario dice que son unas reglas de reparto, pero no son unas reglas de competencia. Entonces es errado que me digan, yo no le recibo la tutela porque el decreto reglamentario tiene el decreto reglamentario 1983 tiene unas reglas de reparto, pero las reglas de reparto no pueden ser confundidas con las reglas de competencia. La Corte Constitucional así lo señaló. Hay un choque de trenes ahí entre dos altas cortes, que la Corte Constitucional indica, la Corte Constitucional dice que este decreto reglamentario son reglas de reparto y no de competencia, por lo tanto ningún juez se puede negar. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dice no, esas reglas de reparto se deben respetar porque se creó ese decreto reglamentario para una mejor distribución de la administración de justicia.
Sin embargo, por ser una acción constitucional, lo que prima es que el artículo 86, que dice que solamente se respeta la jurisdicción por donde ocurrió la vulneración del derecho. ¿Qué pasa? Disciplinariamente, hay jueces investigados en el Consejo Superior de la Judicatura por haberse negado a resolver acciones de tutela por no ser los competentes conforme a estas reglas. Entonces vuelven y les dicen, cuidado, son reglas de reparto, no reglas de competencia. Y el mismo decreto reglamentario lo dice en su artículo 2. Entonces tengamos en cuenta esto para que no nos dejemos devolver en un despacho que nos indica que nuestra acción de tutela no se debe radicar ahí. Sin embargo, por el conocimiento que tenemos como abogados o como asistentes, pues respetemos las reglas de reparto, ¿sí? Como nos gustaría que se respetara también a nosotros, esto va para el área administrativa, yo no lo puedo radicar en el área jurídica porque pues los complico, que lleve para allá, que lleve para acá, pero si ya estamos en el problema, pues no nos dejemos regresar con nuestra tutela. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, entonces estoy pendiente. Bueno, doctora, realmente su capacitación ha tenido gran acogida entre el público. Hemos visto más de un centenar de personas conectadas a esta capacitación. Vemos más de 50 compartidos en Facebook. Realmente las personas están muy gratas con este tema que usted nos ha dado y pues hay algunas preguntas relacionadas con ella. Nos dicen, ¿siempre una acción de tutela debe estar precedida de un derecho de petición? No, solamente cuando estamos solicitando protección al derecho fundamental a la petición. Pero nosotros vemos, por ejemplo, derecho a la salud o a derecho a la vida, pues nosotros no vamos a tener que ir precedidos de una petición, ¿no? Solamente cuando estuviéramos solicitando la protección de este derecho. Bueno, y teniendo en cuenta, digamos eso, ¿en qué casos opera el llamado silencio administrativo positivo? Bueno, el silencio administrativo positivo es taxativo, porque como les dije, la regla general es el silencio administrativo negativo, que es cuando la administración guarda silencio, se entiende negado el derecho. El positivo es que cuando guarda silencio, se entiende que nos están diciendo que sí. Entonces solamente es para solicitud de servicios públicos y petición de documentos. Nos preguntan, ¿qué tan importante es que una acción de tutela o un derecho de petición sea acompañado de un abogado? Pues supremamente importante, porque como lo indicamos, debe tener unos argumentos. Y si yo voy amparado por una norma y, por ejemplo, por una decisión de una alta corte, en un derecho que sea muy compatible con el mío, muy similar, aunque todos son casos distintos, pues yo le voy a dar unas herramientas al juez para que falle a mi favor. Pero si yo solo me voy con un documento pues sencillo, como insípido, pues obviamente la decisión no va a ser tan favorable, o de pronto el juez podría decir, bueno, pues acá no hay tanta argumentación, yo podría decir que no y esperemos que hice segunda instancia. Entonces es muy importante, como siempre les indico, sobre todo porque la acción de tutela no solamente es para derechos de petición, la acción de tutela es para proteger todos los derechos fundamentales. Ahora se incluyeron también derechos colectivos, entonces es muy importante, muy importante. Claramente, pues, digamos que ampliando un poco esto, es como cada profesional pues tiene su especialidad y es muy importante de pronto que si queremos construir algo en nuestra casa, pues contratemos a un arquitecto, un ingeniero civil, de pronto una persona con experiencia en este tema. Si vamos al médico, pues debemos ir a un médico calificado, no podemos de pronto automedicarnos porque podemos pues tener, digamos que algunas complicaciones. Igualmente pasa en este tema jurídico, pues sobre todo con peticiones y con tutelas, pues que muchas veces al hacerla un abogado, pues claramente permite que haya un sustento jurídico,
que haya, digamos que una teoría que nos permite, del caso que nos permita pues llevar nuestra petición o nuestra tutela a los fines y a los resultados que nosotros queremos. Claramente pues para eso, invitarlos a que si de pronto ustedes tienen alguna consulta, se comuniquen con nosotros, ahí están los números en pantalla, igual pueden entrar a www.derechoypropiedad.com. Igualmente ahí también hay un chat para que ustedes interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, para que los que nos ven en Meet o en Facebook pueden consultarnos también por esos medios. Doctora Janet, ¿es posible de pronto en tutelar o presentar una acción de tutela en contra de una persona natural? No, no, señor. ¿Siempre tiene que ser ante una persona jurídica o una entidad? Obviamente, de derecho es una entidad de derecho privado o una entidad de derecho público, pero siempre una autoridad, porque, digamos, contra un particular, nosotros cómo le podríamos hacer una petición a particular, no, ¿sí? Ya tendrían que ser mediante acciones de otras características, o sea, demandas. Entidades públicas o entidades privadas. Privadas sí se puede. Perfecto. Nos pregunta la señora Angélica Heredia. Bueno, es un tema, digamos, que podemos solucionar. Quisiera saber si en una casa de 3 apartamentos, propiedad horizontal, sometido a propiedad horizontal, el techo es de todos y todos debe responder por daños en tejas, reparaciones y mantenimiento. Si es así, ¿cómo puedo hacer para que los del primer y segundo piso aporten a los daños o cambios de teja de manera legal, ya que no quieren hacerlo al solicitárselos directamente? Dicen que no es su techo. Uh-huh. Bueno, en Obviamente, este... uh-huh, Sí, doctor. hablábamos que la acción de tutela es subsidiaria, ¿no? Ahí tendríamos que iniciar otro tipo de acciones civiles. Claramente, pues al estar sometido en una propiedad horizontal, pues debemos de pronto revisar los estatutos de esa propiedad horizontal para poder de pronto verificar, seguramente en la mayoría de los inmuebles sometidos a propiedad horizontal, lo que son los techos son, digamos que considerados como bienes comunes. Entonces, sí estarían obligados todos a esta reparación o a aportar a este mantenimiento o a este arreglo. Bueno, doctora, nos dice el señor Mina Petrolea. ¿Quién expidió el acuerdo 202 de 2015? No, ese es un acuerdo realizado directamente por la Corte Constitucional. Perfecto. Bueno, ahora pasamos a las preguntas que nos hacen por Meet. Le damos la palabra a la señora Marcela Ramírez Amper para que por favor nos amplíe su opinión, su comentario, su inquietud. Señora Marcela, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenos Mira, días. mi pregunta es, buenos días, qué pena. Es que después de una petición por una pagos de incapacidades que dio Colpensiones mediante después de los 180 días, sigue incumplido, ya se dio fallo de tutela por segunda instancia igualmente impugnado y ya se pasó incidente de desacato y sigue sin cumplir Colpensiones a ese fallo de pago de incapacidades. Que sucede en estos casos cuando aún en el incidente de desacato no lo cumple? Tendríamos que iniciar, o sea, indicarle al juez que están en desacato y no lo han cumplido y solicitarle que le apliquen la sanción, ¿sí? Porque es que recordemos que el incidente de desacato tiene unos pasos. Entonces el juez inicialmente les va a preguntar, ¿ustedes están en desacato? Ellos ahí responden. Entonces es importante, señora Marcela, que se verifique en qué va ese desacato. Porque nosotros tenemos las herramientas del arresto, de la multa, acciones disciplinarias, acciones penales. Entonces el juez va por etapas, va por etapas. Puede ser que Colpensiones le haya indicado al juez que está cumpliendo o le haya solicitado un término para el cumplimiento y el juez se lo haya otorgado. Y usted desconozca el trámite en el que va el incidente. Entonces sí es recomendable que usted solicite información sobre el incidente de desacato. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted, señora Marcela. Invitamos también al señor Isaac para que por favor nos amplíe su inquietud o su observación, su opinión. Señor Isaac, buenos días. Buenos días, doctora, una preguntita. Muy claro la explicación que usted dio sobre el tema de la acción de tutela, sobre el derecho de petición, pero en el caso hay personas
que van a radicar una acción de tutela, un derecho de petición, perdón, radican, no, pero esa persona no acepta la radicación del derecho de petición. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, señor Isaac, muy importante su pregunta. Bueno, si es la autoridad competente y se niega a recibirla, nosotros tenemos otros mecanismos como es la entrega a través de las correspondencias, ¿no? Servientrega, EFECTI 472, porque obviamente nosotros no podemos llegar allá y pues no le recibo, bueno, hasta luego. Entonces la entregamos, ya sea por vía electrónica o a través de las entidades encargadas de erradicación de correspondencia. En cuanto a la tutela, ya habíamos indicado, mientras el derecho, usted está en la jurisdicción donde se vulneró el derecho, ningún juez se puede negar a recibir la acción de tutela, so pena de una investigación disciplinaria. Entonces, si un juez se niega, nosotros iniciamos una acción disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura porque se negó a recibirla. Muchas gracias, muy claro. Doctora Janet, digamos que me surge una pregunta y es lo relacionado con, o quisiéramos saber de pronto, el tema ahorita que están, digamos que reaperturando los juzgados, ¿cómo hacemos para de pronto radicar esos derechos o esas acciones de tutela o digamos esas solicitudes que tenemos ante los juzgados? No, doctor Kevin, súper bien. Se creó específicamente un correo para acciones de tutela. O sea, ya no se van a recibir. Ya dijimos, la presencialidad va a regresar en un porcentaje de acuerdo al decreto 806 y el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, pero para acciones de tutela y habeas corpus no. Siempre se va a tener en la virtualidad como se tenía desde antes de esta crisis. Nosotros ya teníamos la tutela de manera virtual. Entonces se creó un correo que se llama accionesdetutela.com, o sea, rama judicial, acciones de tutela. Digamos que cuando nosotros íbamos al juzgado con nuestra acción de tutela, nos quedaba de pronto el documento en el cual nos decían a quién fue dirigido la solicitud, cuál es el juzgado que va a atender de pronto esta acción de tutela. ¿Cómo haríamos de pronto en ese caso para conocerlo? ¿Sabe usted? Sí, claro. Pues como indicamos, el correo electrónico nosotros lo estamos utilizando ya desde hace mucho tiempo. El juez directamente nos envía al mismo correo electrónico el auto admitiendo la acción y después al mismo correo el fallo. Perfecto. Bueno, doctora. Un Sí. tema importante en lo que usted indica, doctor. Recordemos que cuando nos notifica por correo electrónico, esa es una notificación personal. Entonces, el término de los 3 días empieza a contar al día siguiente de haber recibido el correo electrónico. Perfecto. Bueno, doctora, como le digo, tuvimos muchas interacciones. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros. Perdón, tengo otra pregunta. Nos pregunta el señor Luis Carlos Barberi. Buen día, mi pregunta es, ¿puede un empleado que se encuentra cotizando en fondo privado que se le reembolse lo ahorrado una vez cumplido el número de cuotas para adquirir este beneficio? Bueno, este es un tema... Bueno, yo no sé si él necesita saber si lo puede hacer a través de la acción de tutela. No, obviamente habíamos indicado que eso, la acción de tutela subsidiaria, ¿no? Debemos de las acciones correspondientes. Iniciar con la petición de la devolución y si nos dicen que no, ya escoger la vía que se ajuste a esa acción. Bueno, muy importante para todos los que nos ven en este momento, que si de pronto ustedes tienen alguna consulta relacionada con este tema o con cualquier otro tema de su interés o de pronto que le esté sucediendo a usted una situación importante que usted se pueda comunicar con nosotros. Nosotros estamos presos para ayudarle, para atender su caso, para de pronto, pues si usted tiene algún problema, nosotros poder ayudarle. Profesionales como la doctora Janet Calderón en el día de hoy, con su tema de acción de tutela, jefe del área administrativa y de Derecho Público, de Derecho y Propiedad, podamos atenderlo en como le digo, en cualquier otro tema. Ustedes han visto los profesionales de nuestra empresa en especialistas en cualquier tema y que realmente amplios conocedores en cualquier asunto jurídico. Doctora Janet, le agradecemos mucho su capacitación. Bueno, doctor, muchas gracias, con mucho gusto. Bueno, les agradecemos a todos. No olviden mañana la invitación que tenemos para una nueva capacitación, mañana jueves, para que se conecten desde las 9 de la
mañana con nosotros y podamos aprender de muchos más temas, así como este en el día de hoy. Agradecemos a todos los que se conectaron por Facebook Live, agradecemos a todos los que se conectaron por Meet. Espero pasen un gran día, que estén muy bien. Chao, chao.